Recibamos con un fuerte aplauso al hombre de Dios que esta mañana nos va a impartir el apóstol Leslie Smile. Les saludo a todos en esta mañana en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero en primer lugar agradecerle a Dios esta oportunidad que Él me brinda de estar en esta asamblea y también a la Junta Directiva por haberme escogido para participar en este devocional. En una oportunidad yo me paré en este lugar aquí y solté lo que se llama una percepción profética de Romanos capítulo número 12. Y dije, la iglesia cuadrangular en este tiempo tiene dos opciones: o cruza el río Jordán o se queda en el desierto. 12 años después yo puedo decir que ahora mismo estamos frente al río Jordán. Estamos hablando acerca de la persona menos conocida en la iglesia. El Espíritu Santo es la persona menos conocida en la iglesia. Cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo nos convertimos en adoradores. Y la adoración genera lo profético y lo profético genera lo apostólico. Nadie puede decir que lo profético y lo apostólico no es para este tiempo, porque si no es para este tiempo, tampoco el Espíritu Santo es para este tiempo, porque Él es el que lo genera. Entonces voy a compartir la persona del Espíritu Santo en el cumplimiento de la tarea suprema. Y quiero empezar mi introducción hablando acerca del discipulado, porque el discipulado fue una de las palabras favoritas del Señor Jesucristo. El término sugiere la idea gráfica de un seguidor que pone sus pies en la huella que va dejando el maestro y le sigue por donde quiera que vaya, pase lo que pase o cueste lo que cueste. Es también un acompañamiento del discípulo a su maestro y de su maestro con el discípulo. Discípulo también es un partidario, uno que se identifica y compromete plenamente en actitud de vida con su maestro. Pero es un concepto muy lejano a lo que es prosélito religioso o también de un simple alumno. Un discípulo es más que eso, es más que un prosélito y es más que un alumno. El discípulo se compromete en todo con su maestro y toda su vida es permeada por las enseñanzas de dicho maestro. Sin embargo, el concepto de discipulado no es propio de la cristiandad, sino una herencia de la cultura griega. No obstante, en el ministerio de Jesús cobró matices diferentes. Por ejemplo, a diferencia de los grandes filósofos griegos y rabinos judíos, Jesús aceptó mujeres como discípulas, modeló sus enseñanzas, seleccionó a sus discípulos, quienes eran gente sencillas, sin mayores privilegios ni jerarquías sociales. Evidentemente, el discipulado es la prioridad y la arteria esencial de la vida y ministerio de la iglesia local. El discipulado bíblicamente entendido contempla una evangelización dinámica y permanente. Discipular a los creyentes es una manera de alcanzar a los no alcanzados, porque el discipulado no concluye nunca. El enfoque estratégico del discipulado en Mateo son las etnias gentiles,
Si el presidente decía que para ser nombrado como apóstol hay que ir a Cricamola, también se debe incluir allí a Marragantí y se debe incluir Tigre, que son las partes fronterizas con Colombia. Fíjese, yo conozco en la comunidad de Tigre indígenas que tienen los ojos rayados del tiempo que llegaron los españoles. Una belleza, nunca en otro lugar he visto indígena como es. El crecimiento numérico ha sido la meta de la iglesia, no obstante, sí, es una buena consecuencia esperada y obvia de la vivencia del reino de Dios. No se puede llegar a un crecimiento si no se vive el reino. Yo no puedo decir, yo me voy a tomar este lugar si primeramente el reino de Dios no está dentro de mí. Antes que hubiera el terremoto en Haití, un mes antes el Señor me mandó a un lugar que se llama Tucutí en la provincia de Darién, que yo creo que de los que están aquí, si acaso 2 o 3 pueden conocer. En Tucutí habían celebrado 2 congresos mundiales de brujos y Dios me envió a deshacer lo que los brujos alrededor del mundo habían hecho en Tucutí, mi provincia de Darién. Fui con un profeta, un motorista que nos llevó de La Palma a Tucutí y otro motorista que nos llevó de Tucutí hasta donde Dios dijo que teníamos que hacer un acto profético. El día que yo hice ese acto profético, en el río Tuira había un contingente también a unirse con nosotros a la misma hora. ¿Saben qué pasó? Cuando yo comencé a orar, el Señor mostró una visión que habían 12 ángeles, una multitud de ángeles así dorados, con trompeta. Y ellos comenzaron a sonar la trompeta. Y desde el río de Tucutí se vino bajando un poder del Espíritu Santo que llegó al Golfo de San Miguel. Y en el Golfo de San Miguel rompió un obelisco que tenía 4 caras que habían levantado. Y precisamente los brujos de Haití. Y cuando hubo el terremoto en Haití, un mes después, los principados por el golpe trataron de venir a Panamá para entrar por el hueco que el Señor nos mandó a cerrar. Y cuando llegaron ahí, pegaron en una cúpula y rebotaron y se tuvieron que regresar a Haití. Yo le estoy contando cosas que ni siquiera le he escrito y no me la han contado, la viví. Ahí está Rolando Hernández, que cuando yo iba a esa misión, todo esto se me llenó de mordida, como si fuera mordida humana. Yo le dije, ore porque voy para una misión. Oró. Tan pronto los querubines tocaron la trompeta, todo eso desapareció y el río comenzó como si fuera un mar, olas grandísimas, porque Dios hizo soplar un viento oriental. Miren, en el Nuevo Testamento jamás se hace una dicotomía entre discipulado y evangelización. Nunca. Eso no está dividido. Yo oigo a los evangelistas que dicen, yo soy evangelista nada más y yo predico. Felipe fue un evangelista, pero cuando el equipo apostólico llegó a la casa de Felipe, las 4 hijas profetizaban, las discipuló. Eso es lo que debieran de hacer los evangelistas en el día de hoy. El discipulado cristiano tiene un costo alto que demanda la vida misma, además de exigir una vida regida por los valores del reino como son presentados como en ninguna otra parte en el Sermón del Monte. Así lo certifica el libro de los Hechos, que es la historia del testimonio cristiano de los mártires, o sea, los testigos de Cristo, como dice Hechos 1:8 y Apocalipsis 1:5. Así que en esta pequeña disertación del día de hoy quiero narrarle 2 cosas importantes. La primera, el libro de los Hechos, y la segunda, la ley y la iglesia, Moisés y Cristo.
Cuando hablamos acerca del libro de los Hechos, Dios me dio una experiencia en el año 1986 y me hizo abrir el libro de los Hechos y el Señor me dijo: Leslie, ¿tú crees que el libro de los Hechos se terminó de escribir? Yo le dije: bueno, la verdad es que yo no sé. Yo lo que le contesté al Señor, yo lo que veo es que lo que ocurría en el libro de los Hechos no está ocurriendo. Y la siguiente pregunta del Señor fue: Leslie, dime una cosa, ¿tú crees que yo he cambiado? Yo le dije: tu palabra dice que tú no cambias, que eres inmutable. Si yo no he cambiado, lo que han cambiado son ustedes. Ustedes son los que han cambiado. Y ustedes no creen lo que dice mi palabra. Fíjese lo que escribe Lucas en el capítulo 1, los versos del 1 al 5. Lucas no le da nombre a este libro. Y ahora yo le voy a decir por qué. Dice: en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A esto también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Lucas no le da nombre. El nombre se lo pusieron después. Y escúcheme, por el nombre que le han asignado a este libro, Hechos de los Apóstoles, se pierde de vista la persona y obra del Espíritu Santo, quien en realidad fue el rector de la iglesia del primer siglo. Eso para Dios, cuando me mandó a abrir ese libro, no se llama libro de los Hechos de los Apóstoles. Para Dios se llama libro de los Hechos del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se murieron y por eso muchos no pueden ver que el que trabajó en la iglesia del primer siglo fue el Espíritu Santo, que es el mismo que tenemos nosotros, el mismo que tuvo el Señor Jesús y el mismo que tienen los apóstoles. Fue realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien dio las estrategias, la dirección y quien realizó la obra a través de los apóstoles. Usted oye la palabra apóstol. Oyeron al apóstol anoche, estaba frustrado, todo eso, como estamos, todos nosotros hemos estado. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Yo le voy a decir: hubo un momento en que él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. El encuentro con el Espíritu Santo lo llevó a ellos a ser adoradores. Y cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo activa lo profético. Y cuando el Espíritu Santo activa lo profético y hay ese fluir, viene lo apostólico. Decir que lo profético y lo apostólico no es para este tiempo es una burrada. Porque es negar al Espíritu Santo. Fue realmente el Espíritu Santo y los apóstoles dieron testimonio. Lo peor es que los apóstoles dieron testimonio. Yo no sé, el que le puso libro de los Hechos de los Apóstoles, no sé por qué no vieron el testimonio. Mire, le presento el testimonio que dio el apóstol Pablo después de su primer viaje misionero. Hechos 14:27. Oye lo que dice: después de llegar y reunir la iglesia, se pusieron a contarle cuántas cosas habían hecho los apóstoles. Ahí no dice eso. Después de llegar y reunir a la iglesia, se pusieron a contarle cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe. O sea, ¿quién hizo todo eso?
fue nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Y Pablo lo dice. Y Pablo dice que fue él el que abrió la puerta, no los apóstoles. La persona menos conocida en este tiempo es el glorioso, santo, divino y maravilloso Espíritu Santo. Cuando no se puede ver qué fue, no se puede ver qué fue el Espíritu Santo, quién es Él, y que Él fue el que hizo la obra y no los apóstoles, ya que ellos se murieron. El que hizo entonces la obra no nos puede utilizar a nosotros como agentes, embajadores y colaboradores de Él. El Espíritu Santo no puede usar a alguien como un agente, embajador y colaborador de Él si no lo conoce. Pablo testifica que las obras fueron hechas por Dios a través de ellos, como también lo escribe a los hermanos de Roma, los que niegan el bautismo con el Espíritu Santo, los que niegan lo profético y lo apostólico, están en contra del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, por palabra y obra. Y mire con quién: con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. ¿Saben qué está diciendo Pablo aquí? El Espíritu Santo activó en mí la ráfaga, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, don de fe, de sanidades, de milagros, exclamación sobrenatural en una lengua conocida, exclamación sobrenatural en una lengua desconocida e interpretación de lengua. ¿Saben qué es lo apostólico en medio de la iglesia? Los dones del Espíritu Santo activados. Con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. ¿Ustedes creen que puede haber un avivamiento sin el Espíritu Santo? Nunca. El apóstol también se lo comunicó a los hermanos de Corinto. 1 Corintios capítulo 2 versículo 4. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Yo fui a ustedes en el poder, la gloria y la trascendencia del Espíritu Santo. No fui yo, fue el Espíritu Santo a través de mí. El escritor a los Hebreos también confirmó la obra del Espíritu. Hebreos 2:4 dice: dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Eso es lo profético. Lo profético no es solamente hablar en lengua. Lo profético es una demostración. Aquí estaba el presidente. Nosotros hicimos el retiro de Semana Santa. Yo le dije a la gente que levantara la mano los que estaban enfermos. Llené todo esto de silla. No pude culminar porque nos teníamos que ir, pero todos los que pasaron a la silla, Dios los sanó. Sanó columna, de todo. Estando en la escuela de profeta, cuando la gente estaba enferma, por ahí de andar nuestra hermana Arcángel. Ella tenía, allá levantó la mano, por allá tenía todos los discos destruidos. Y comenzamos a orar allí y el Señor le comenzó a hacer los discos nuevos. Nunca más ha tenido problemas
discos nuevos. Y no solo le hizo los discos, sino que los discípulos de la escuela de profetas oían cuando traqueaban, crac, 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 crac. Cuando traqueaban, cuando le estaba haciendo los discos nuevos. ¿Quién hace eso? Leslie. No, el Espíritu Santo. Un día yo estoy dando clase y él me dijo: hey Leslie, para, yo lo que quiero es sanar. Y llamar a la gente. Paré la clase. Yo fui donde la pastora Alicia en Cativá. Y cuando llegué, el Señor Jesucristo entró como un león grandísimo. Y yo cuando lo vi, yo dije: wow, yo no sé ni en qué va para esto. Y llevaba como 10 minutos de un mensaje de 1 hora y 15. Y el Espíritu dijo: para, porque aquí lo que yo quiero hacer es sanar. Puse a toda la gente. Mire, todas las piernas habían sido estiradas menos una. Y el Señor dijo: esa tiene conjuro. Y yo rompo ese conjuro y la pierna hasta aquí sale, ¡bum! El escritor a los hebreos dice que Dios juntamente con ellos. El Espíritu Santo fue quien separó a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, como todos lo sabemos. Fue él el que hizo la separación. Cuando ya estaban en la obra misionera, entonces él fue quien los guió. Hechos 16, versículos del 6 al 9. Atravesando la región de Frigia y de Galacia, porque le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troa. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Oigan esto, Dios, cuando llamó al apóstol Pablo, le dijo: tú vas a llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Ahora, Pablo anda en un viaje misionero, él quiere pasar a Asia y el Espíritu Santo no le dejó pasar a Asia. ¿Saben por qué el Espíritu Santo no dejó pasar al apóstol Pablo a Asia? Porque en ese viaje no estaba preparado para pelear con Diana de los Efesios, que era el principado mundial, y no lo dejó pasar, porque si lo deja pasar, Diana lo mata, a pesar de todas las promesas que Dios les había hecho. En el próximo viaje, cuando él pasó, bueno, él quedó preso. Ustedes saben lo de Éfeso y toda esta cuestión. Si él va en el primer viaje, no puede pelear contra Diana de los Efesios. Y lo mandó para Macedonia mediante una visión, palabra de ciencia. Le abrió los ojos espirituales y le mostró al varón macedonio. Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Profético. Esa es una trascendencia profética del Espíritu Santo. ¿Cómo me van a decir que la iglesia no necesita eso? Pedro testifica que toda la obra que realizó el Señor Jesús en su ministerio terrenal fue por el poder del Espíritu Santo. Hechos 10:38. No fue por Jesús, fue por el Espíritu Santo que tenemos nosotros y que tuvieron los apóstoles. Dice Pedro: me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque fue ungido. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Jesús decía: yo por el dedo de Dios, ese dedo de Dios significa el Espíritu Santo, yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios. El apóstol Santiago, quien le tocó presidir el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, dice que la decisión que se tomó en esa reunión para normar a la iglesia de los gentiles contó con la aprobación del Espíritu Santo. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo primero y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias. El Espíritu Santo fue el rector de la iglesia. Fue el Espíritu Santo el que transportó
a Felipe del desierto hasta Soto. Esto solo había ocurrido en el Antiguo Testamento. Dios transportó a Elías desde el monte Carmelo a Jezreel, sin carro, sin caballo y sin pum, él llegó primero que acá. Acá en el Nuevo Testamento, a uno que era un diácono, el Señor lo agarra y después que evangeliza el eunuco, el Espíritu Santo lo toma y 90 kilómetros lo lleva y lo transporta cuerpo, alma y espíritu a Felipe. El Espíritu Santo no es una paloma. La paloma es un símbolo. ¿Por qué no dicen que el Espíritu Santo es un aceite? El aceite es símbolo. El Espíritu Santo no es una paloma, es una persona. Es más, escúcheme. Y él como persona se muestra, pero es persona espiritual, no lo puede ver con los ojos físicos. Como hemos podido ver en este primer punto, que voy a ir más rápido en el segundo, la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo fue la persona maravillosa que dirigió y empoderó a los apóstoles para efectuar toda la obra ministerial y misionera que el doctor Lucas narró a Teófilo. Para Dios se llama el libro de los hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué, Manoleli? Porque Dios me lo dijo en el año 1986. Voy a que veamos esto, porque le acabo de decir que si nosotros negamos lo apostólico y lo profético, estamos negando el Espíritu Santo. Ahora yo le voy a decir cómo nosotros, al negar lo apostólico y profético, negamos a Jesús. Escúcheme. Y voy a concluir diciéndole cómo nosotros vamos a tener el avivamiento. Porque vamos a pasar el río Jordán y nosotros vamos a llegar a la tierra de la promesa, que es el avivamiento. Tenemos años de estar esperando eso. La ley y la iglesia, Moisés y Cristo. Mire lo que dijo Jesús en Juan 1:17. Oigan esto. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad no han llegado por medio de Jesucristo. En la Biblia hay dos testamentos que contienen los dos pactos que Dios ha hecho. Uno con la nación de Israel por intermedio de Moisés y el otro con toda la humanidad por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Ambos servidores, tanto Moisés como el Señor Jesucristo, cuando fueron usados para establecer la ley y la iglesia, ejercieron los ministerios de apóstoles y profetas. Dios llamó a Moisés como profeta y apóstol para sacar a Israel de Egipto, establecer la ley y llevar al pueblo de Israel a la tierra de la promesa. Como apóstol, miren Éxodo capítulo número 3, versículo 10 y Éxodo 4:15. Éxodo 3:10. ¿Saben qué es la palabra apóstol? Enviado. Vamos a ver cómo Dios envió a Moisés. Éxodo 3:10 dice: pero ahora ve. ¿Quién envió a Moisés? Dios. Dios le dice a Moisés: pero ahora ve. Ahí es la palabra apóstol, lo que significa apóstol. Te apostolo. Pues yo te envío al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Capítulo 4, versículo 15. Tú le hablarás y pondrás las palabras en tu boca. Le dice Dios a Moisés: tú le vas a hablar a Aarón. Oigan lo que le dice Dios a Moisés: tú le vas a hablar a Aarón y Aarón va a ser tu profeta y tú vas a ser como yo, tú vas a ser como Dios. Tú sabes que Moisés no podía ir a derribar a Egipto si no iba en un poder superior a un apóstol. Moisés fue, como vino el Señor Jesucristo, en representación del Señor. Su profeta era Aarón y él iba en representación de Dios.
¿Usted quiere ir a pelear con los principados y potestades? Como profeta, número 12, 6 al 8. Y él les dijo: oigan mis palabras, si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaré a él en visión o hablaría con él en sueños. Verso 7, no así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Esto está en hebreo. Cara a cara hablo con él en persona, no por enigma. Y él contempla la apariencia del Señor. Ustedes saben que un día el Espíritu Santo nos metió en una adoración y Dios nos abre los ojos espirituales y aparece una teofanía de él sentado en su trono. Y el Padre estaba haciendo esto, mientras nosotros estábamos adorando, él estaba moviendo el pie. Usted sabe que el Padre no tiene pie, porque él es espíritu, pero hizo una teofanía y estaba haciendo esto. Y el Señor Jesús estaba bailando alrededor del Padre. Y el Espíritu Santo se le quedaba mirando, y entonces se movía como se movía el Señor Jesús. Impresionante. Eso hace como 30 y pico de años atrás. Impresionante ver una escena de lo que provoca la adoración. Con este tipo de ministerio apostólico y profético fue que Dios sacó de Egipto a Israel, le entregó la ley y lo guió por el desierto durante 40 años. Ahora bien, miren esto, porque Dios no solamente quiso hacer esto con Moisés. Aquí viene lo bueno. Dios quiso que toda la nación de Israel fuera un reino de sacerdotes apostólico y profético. Porque si ellos hubieran llegado a ser ese reino, se toman la tierra. Miren lo que dice Éxodo 19, versos 10 y 11. Miren lo que quería Dios con Israel. Y van a ver lo que pasó después. Éxodo 19, 10 y 11 dice: el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista no de Moisés, de todo el pueblo. Amados y amadas pastores, pastoras, supervisores, supervisoras, lamentablemente Israel rechazó este propósito divino. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 23 al 30. Oigan cómo termina el Señor hablando en el versículo 30. Así está la iglesia en el día de hoy. Deuteronomio 5, 23 al 30. Saben, anoche había una trascendencia gloriosa del Espíritu Santo. Y yo podía ver el espíritu apostólico y profético. ¿Y sabe qué pasó? Cuando el espíritu apostólico y profético fue para allá, todavía había muchos que negaban lo apostólico y lo profético. Y ¡pam! Se paró. Como cuando vino el profeta Leslie Kigel en aquella oportunidad, y él recibe una visión del motete y todo eso. Desde ese momento el Señor quería liberar a la iglesia cuadrangular, y Kigel manda a los de Panamá que oraran. Yo me metí debajo de una banca para que no me hallaran. Digo, a mí no me van a encontrar. Y me buscaban y no me hallaban. Y cuando la gente comenzó a orar, todo quedó vacío. Y Leslie Kigel, que venía en una unción así, y yo se lo había advertido a Góndola: ustedes traen a Leslie Kigel, pero lo que Dios puede entregar a través de ese hombre no lo vamos a recibir. Y así fue. ¿Fue o no fue así? Y yo me metí a una banca, porque me andaban buscando y yo metí a una banca. Digo, no me van a encontrar. Y no me encontraron. Miren lo que dice esto. Esto es terrible. La parte más, miren, más dolorosa del decálogo es precisamente Deuteronomio 5, el 23 al 30. Oigan, aconteció que cuando oyeron la voz
de Dios, la voz de en medio de las tinieblas. Mientras el monte ardía en fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos. Entonces dijeron: he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. En este día hemos visto que Dios habla al hombre. Sepan que Dios sigue hablando y que éste puede quedar vivo. Verso 25, pero ¿por qué hemos de morir? Ya que este gran fuego nos consumirá. Si volvemos a oír la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Dios les dice: santifícamelo, porque me voy a revelar a ellos. Y después ellos dicen: que va, nos morimos y nos vuelve a aparecer. Verso 26, porque ¿quién es? Oigan lo que ellos dicen, y miren este razonamiento. Porque ¿quién es el ser humano para que oiga como nosotros la voz del Dios vivo, que habla de en medio del fuego y aún viva? El verso 27 dice: acércate tú. Esto es lo que le dijo Israel. O sea, que el que estableció profeta no fue Dios, fue Israel. Acércate tú y escucha tú lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te haya dicho, y nosotros lo escucharemos y los pondremos por obra. Verso 28, el Señor oyó las palabras de ustedes cuando me hablaban y me dijo: he oído la palabra que te ha hablado este pueblo. Está bien todo lo que han dicho. Verso 29, oh, dice el Señor, si tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos mis mandamientos todos los días, para que le fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Verso 30, ve y dile: vuelvan a sus tiendas. Israel rechazó ser una nación profética. Nuestro Dios envió desde el cielo a nuestro Señor Jesucristo como su profeta y apóstol, para establecer y sustentar la iglesia, para tomar gente de todas las naciones y hacer un solo pueblo. Cristo Jesús fue enviado como profeta. Deuteronomio 18, 15 al 19. Oigan lo que le dice el Padre a Moisés. Deuteronomio 18, versículo del 15 al 19. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharán. A Jesús, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando rechazaron a Dios diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. El Señor me dijo: está bien lo que han dicho. Verso 18, les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Oigan esto: y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mande. Oigan el versículo 19: y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. El que no escucha a Jesús, no quiero ni saber. Esa es la parte profética. Vamos a ver la parte apostólica del Señor Jesús. Para terminar, como apóstol, Hebreos 3, del 1 al 4. Hay una gran noticia en este pasaje que yo voy a leer. Por tanto, hermanos santos, que somos todos los que estamos aquí, participantes del llamamiento celestial. Usted sabe cuál es el problema que existe en el día de hoy. Te oye a la gente que mi ministerio, mi iglesia. Entonces, el escritor a los hebreos dice que en vez de nosotros tener ministerio, lo que tenemos que hacer es participar del llamamiento que el Padre le hizo a Jesús. Eso nos hace ser humildes, sencillos y mansos. Y él sigue diciendo:
Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él era fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa, porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. ¿Sabe cuál es la casa? Esta. Moisés no pudo con Israel, e Israel rechazó a Dios, porque Moisés no es como Cristo. Moisés era administrador y Cristo el dueño de la casa. Entonces, en ese tiempo Moisés estaba investido del poder de lo alto. La nación de Israel no. Después el Señor investió a los 70. Ahora el Señor Jesucristo a toda la iglesia la reviste, enduo. Esa palabra, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. La palabra revestido en griego es enduo. ¿Sabe qué significa enduo? Ser introducido en, ser vestido de. O sea que cuando Jesús dijo quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos, le estaba diciendo quédense en Jerusalén hasta que sean introducidos en la dimensión del Espíritu y de allí salgan vestidos de poder. Ahora bien, Cristo, como el edificador de la iglesia, es el apóstol y profeta del Padre. Y Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. No Humberto, no Leslie, no Ilia. Yo edificaré mi iglesia. Ahora, noten esto. Si Jesús es el apóstol de nuestra profesión y el profeta que envió el Padre, ¿qué tipo de iglesia edifica Jesús? Tú vas a desconectar lo apostólico y profético de Jesús de la iglesia. Eso es una locura. Es una locura. Los que le dan plomo a lo apostólico y profético le están dando plomo a Jesús. Eso es una locura. Si yo digo que lo apostólico y lo profético no es para este tiempo, estoy diciendo que Jesús no debe estar en medio de la iglesia. La iglesia del primer siglo no fue como Israel. Pastora Ilia, la iglesia del primer siglo toda era profética y apostólica. Se lo voy a mostrar en la Biblia para terminar. Ahora, busquen Hechos 20. Versículos del 22 al 23. Miren lo que dice Pablo. Ahora, he aquí voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto es importante saber el contexto. ¿Cuáles fueron las iglesias en las ciudades por donde Pablo pasó, que el Espíritu Santo a través de la palabra profética le predijo lo que le sucedería? Pasó por Derbe, Listra, Iconio, Éfeso, Troa, Filipo, Tesalónica, Berea, Corinto, Mileto, Roda, Tiro, Tolemaida y Cesarea. ¿Saben, amados? Todas esas iglesias, cuando Pablo se reunió con ellos, le dijeron: mira, va para Jerusalén y te espera esto. Todas las iglesias del primer siglo eran proféticas. Nosotros queremos tener un avivamiento sin lo profético. Es imposible. Solo le voy a mostrar, de todas esas iglesias le voy a mostrar nada más dos. Usted se encarga de buscar los demás. Le voy a mostrar la iglesia de Tiro. Miren la iglesia de Tiro. ¿Qué sabemos nosotros de la iglesia de Tiro? Bueno, vamos a verla. Hechos 21, versículos 3 y 4. Dice Pablo, dice Lucas: después de avistar Chipre y de dejarla a la izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco debía descargar allí. Nos quedamos 7 días allí.
ya que hallamos a los discípulos. Mediante el Espíritu, ellos decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. No estamos hablando de la iglesia de Éfeso, ni la de Corinto. Estamos hablando de la de Tiro. Pablo, mejor te sería que no subas, tú vieras lo que te va a pasar allá. La iglesia de Tiro. A lo mejor usted nunca ni la había mencionado. Profética. Esto es lo que va a pasar contigo si llegas a Jerusalén. Y la última que le muestro es Cesarea. Porque en esa casa en Cesarea había un discipulado que todo lo que se movía ahí era Espíritu Santo. Que la hacía de Felipe hablaba y decía todo el día y profetizaban. Y oye, y le da a Pablo por llegar ahí con el equipo de 8 personas. Hechos 21, del 8 al 11. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban, estaban bien discipuladas. Versículo 10. Y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, al hombre a quien pertenece este cinto lo atarán así los judíos en Jerusalén y los entregarán en manos de los gentiles. Dios primero le dio testimonio a Pablo con todas las iglesias, después le mandó un profeta a Jerusalén. ¿Por qué Pablo dice Lucas que se pusieron a llorar y todo eso? Y Pablo le dijo: aunque ustedes lloren, yo voy. ¿Saben por qué? Pablo estaba decidido porque el Señor Jesucristo le dijo: llevarás mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y Pablo dijo: yo no me muero si yo no voy a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden nuestras congregaciones cumplir con la gran comisión como la cumplió la iglesia del primer siglo? Aquí está. Porque al igual que Israel, gran parte de la iglesia no acepta lo apostólico y lo profético. Y como una parte lo acepta y otra no, nos mantenemos divididos. Y mientras nos mantengamos divididos, el Espíritu Santo no puede trascender en medio de nosotros. Escuche, vaya a cualquier avivamiento. Yo he ido a varios avivamientos. Yo he estado en Jubilee, yo he estado por todos lados. Escuche qué es lo que pasó. Todo empezó como dijo el apóstol la noche. Todos los que están aquí en la escuela de profetas, lo que el apóstol dijo, yo se lo he enseñado. Y alguien me decía: pero si usted no ha enseñado eso, ¿por qué tiene que venir alguien de afuera? Porque nadie es profeta en su propia tierra. Yo le dije: eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras estemos divididos, ¿por qué lo apostólico y lo profético fluyó en el primer siglo? Porque eran un pensamiento, un sentimiento. Estaban amalgamados con el Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo dice: el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Estaban amalgamados. Y entonces la unción profética y apostólica fluía. Todas las iglesias del presente no son proféticas. Las del primer siglo todas eran proféticas. Ese es el problema que tenemos. El problema no es Dios, como él me dijo en el año 1986. El problema somos nosotros. Con temor y temblor, el presidente fue a la escuela de profetas, pero fue como valiente. Allí no lo llenaron de vanidad. Allí él se grabó algo que yo dije: hay un tiempo que va a venir sobre la iglesia, una unción corporativa. Él fue a Venezuela. Él allí investigó qué era lo que habían hecho ellos, si se habían puesto a ayunar, si esto o lo otro.
Le dijeron, no sabemos. Milagrosamente cada semana esto comenzó a crecer. ¿Sabe por qué comenzó a crecer? Porque la unción que estaba en el apóstol se repartió entre la gente y la unción entonces fue corporativa. De tal manera que cada día el Señor añade lo que han de ser salvos. Es lo apostólico y lo profético que hace que el Señor añada cada día lo que han de ser salvos. Con eso yo no le estoy diciendo que no se debe ayunar. Yo ayuno. Y todavía a mi edad yo ayuno. Dios, para quitarme la religiosidad que traía desde los 8 días de nacido que me entregaron, traía una religiosidad hasta 31 años después. Un día me tomó y me dijo, vas a ayunar. La vez pasada te dije que ayunar y no ayunaste y te fuiste al mundo. Me mandó a ayunar 40 días. Cuando terminé los 40 días, 5 días rompiendo con líquido, él me dijo, entra en un ayuno. Yo dije, ese no eres tú, soy yo mismo. La vez pasada te mandé a ayunar 30 días, no lo hiciste, ahora te lo voy a doblar. 21 días. En esos 21 días después de los 40, yo de 235 libras quedé en 167. Trabajaba con la gente de salud, tenían atril, toda la cuestión para cuando yo cayera fulminado. 167 libras. Allí el Señor me abrió el libro de los Hechos de los Apóstoles y me dijo, ustedes son los que tienen la culpa. Yo no he cambiado. Por eso yo no cerré el libro de los Hechos, porque yo sigo escribiendo. Póngase de pie. Padre, tu palabra es suficiente para romper la división que hay en medio de tu iglesia con lo apostólico y lo profético. Es suficiente porque el Espíritu Santo la va a mojar, la va a regar y va a hacer que germine y que dé el fruto para la cual tú la enviaste en este día. Porque si nosotros en realidad consideramos que la persona del Espíritu Santo es lo esencial para el cumplimiento de la tarea suprema, le tenemos que dar libertad para que Él sea el Señor en medio de la iglesia, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Padre, yo declaro que la trascendencia de tu Espíritu rompe el poder de la división y trae la unidad en el Espíritu que necesitamos para el avivamiento que estamos esperando, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor.